Hola, en este video vamos a ver otra aplicación de la ley de Gauss para encontrar esta vez el campo eléctrico producido por una esfera maciza uniformemente cargada. Este caso es diferente al que hemos visto anteriormente del cascarón, debido a que en este caso la carga sí está distribuida a lo largo de todo el volumen de esta esfera y no solo concentrada en su superficie como era el caso anterior. Aquí sí está la carga distribuida sobre todo el volumen. Como la carga está distribuida sobre todo el volumen, entonces podemos decir que la densidad de carga de la esfera es uniforme y podemos calcularla con sus parámetros globales, es decir, podemos decir que la densidad de la carga es igual a la carga total de la esfera, que vamos a suponer que es Q, dividido el volumen de la esfera, y aquí vamos simplemente a especificar que esta esfera tiene un radio R. Entonces el volumen de la esfera es 4 tercios de pi por radio al cubo, o sea que esto nos va a quedar básicamente como 3Q sobre 4pi r cubo. ¿Listo? Y esa es la densidad volumétrica de toda la esfera. De nuevo, la pudimos calcular con los parámetros globales porque estamos suponiendo que esa densidad está uniformemente, que esa carga está uniformemente distribuida. Listo. El siguiente paso, de nuevo, para calcular, para encontrar el campo eléctrico, es hacer algunas suposiciones sobre su configuración, sobre cómo se comporta el campo eléctrico geométricamente. Ahora, por simetría, de nuevo, como esto es esférico y toda la carga está uniformemente distribuida, pues tiene mucho sentido pensar que afuera de la esfera el campo eléctrico vaya siempre en dirección radial hacia afuera. Es decir, si yo lo pinto aquí, pues entonces también voy a encontrar que el campo eléctrico es así. Bien. Ahora, una pregunta interesante, y como queremos utilizar ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico en todo el universo, es también decir, no, pues, ¿cómo se comporta el campo eléctrico adentro de la esfera? Es decir, si yo me paro aquí en un punto de estos aquí adentro, ¿qué esperaría yo que pase con el campo eléctrico? Y fíjense que ahí hay dos cosas. Estas cargas que están afuera, fíjense que estoy aquí en este punto. Supongamos que me paro aquí y miro todas las cargas que están al mismo radio de este. Es decir, miro esta parte de la esfera, solo la que está por fuera. Cuando estoy en este punto, esto de acá representa un cascarón. Y si estoy en este punto, quiere decir que estoy adentro del cascarón. Por lo tanto, y por el resultado que vimos con el cascarón, yo puedo concluir que estas cargas que están aquí más lejos del centro de la esfera que este punto, no me van a producir ningún campo eléctrico porque yo las veo como un cascarón en el que estoy adentro, y dentro de un cascarón cargado nunca hay carga, nunca hay campo eléctrico. Mientras que estas cargas que están más cerquita al centro de la esfera que este cascarón, efectivamente, que este punto, efectivamente sí me van a producir un campo eléctrico que debe ir hacia afuera. Entonces yo aquí también espero que haya un campo eléctrico hacia afuera, y eso aplica realmente para cualquier punto dentro de la esfera. Entonces, ¿cuál es el problema que queremos resolver? Pues es muy sencillo. Yo quiero conocer cuánto vale el campo eléctrico que produce esta esfera cargada aquí en estos puntos que están afuera de la esfera, y cuánto vale el campo eléctrico que produce esta esfera cargada en estos puntos dentro de la esfera. Y para eso vamos a utilizar entonces ley de Gauss. Muy bien. Entonces vamos a arrancar con el campo eléctrico afuera de la esfera. Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Conocer cuánto vale el campo eléctrico aquí en este punto, ubicado a una distancia r minúscula del centro de la esfera. Como la simetría del problema es esférica, entonces nuestra superficie gaussiana va a ser en este caso esta esfera verde que tenemos aquí, que tiene precisamente el radio R. ¿Cuál es la gracia? Entonces fíjense, como todas
por la simetría que tenemos, pues cada punto sobre la esfera va a tener el campo eléctrico E en dirección hacia afuera. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces ahora sí vamos a calcular el flujo eléctrico sobre la esfera gaussiana. Listo. Entonces, pues tenemos que el flujo eléctrico es igual a la integral cerrada de punto dA. Tenemos que utilizar la fórmula general para el flujo debido a que la superficie no es plana y el campo eléctrico tampoco es uniforme. Sin embargo, pues empezamos a simplificar el problema si tenemos en cuenta qué le ocurre al vector de área en cada caso. Por ejemplo, si yo cojo este cuadrito de esfera, recuerden que esta integral es partir la esfera en cuadritos y mirar para cada cuadrito qué pasa con el flujo. El vector de área es un vector que va hacia afuera. Si yo tomo este pedacito de la esfera, aquí el vector de área va hacia afuera, paralelo al campo, y aquí en este punto también encuentro que el vector de área va hacia afuera y es paralelo al campo. Y por la simetría del problema y la simetría de la esfera, no importa el punto en el que yo me pare, siempre voy a encontrar que el vector de área y el vector de campo van a ser paralelos. De manera que encontramos la primera simplificación. Esto es lo mismo que decir E por dA. ¿Listo? Siguiente simplificación. Como todos los puntos sobre la superficie de esta esfera gaussiana están a la misma distancia del centro de la esfera, entonces yo puedo suponer que el campo eléctrico en magnitud aquí, en magnitud aquí, en magnitud aquí y en magnitud en cualquier punto sobre la superficie de la esfera verde va a ser igual. Entonces, como yo estoy integrando sobre la esfera la esfera verde, en ese caso el campo eléctrico es una constante de integración y lo puedo sacar. Bien. Finalmente, ¿qué significa esta integral de dA? Significa coger el área de este cuadrito y sumarle el área de este, 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 y así sobre toda la superficie de la esfera gaussiana. Al final, eso pues, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar el área superficial de la esfera, que es 4pi por el radio al cuadrado. Bien. Y así hemos encontrado el flujo. Ahora, la ley de Gauss. Entonces, recapitulemos. El flujo es esto. Ahora, la ley de Gauss lo que nos dice es que ese flujo debe ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Aquí voy a anotar que esto es ley de Gauss. Y pues un análisis sencillo nos muestra que la carga encerrada por esta esfera verde es básicamente la totalidad de la carga de la esfera roja, que es la que está cargada, es decir, es Q. De manera que esto nos queda como Q sobre epsilon 0. Y de aquí entonces llegamos a una expresión que nos permite calcular el campo eléctrico despejándolo, y pues llegamos a un resultado que nos va a resultar bastante familiar. Esta es entonces el campo eléctrico que produce esa esfera uniformemente cargada, siempre que, ojo aquí la condición, estemos por fuera. Y resulta ser el mismo de una carga puntual. ¿Eso qué quiere decir? Una carga puntual, una esfera uniformemente cargada, un cascarón esférico uniformemente cargado. Si yo estoy por fuera de la superficie del objeto, los veo de la misma manera. Los tres objetos producen el mismo campo eléctrico y es igualito al de una carga puntual. Más interesante resulta el caso que vamos a trabajar ahora, que es el campo eléctrico dentro de la esfera. Aquí es donde sí nos podemos preguntar
qué sucede. Entonces, fíjense que ahora el dibujo cambia. Esta roja de afuera es nuestra esfera original de radio R, y ahora nos vamos a preguntar entonces por el campo eléctrico aquí, en este punto, a una distancia R minúscula del centro de la esfera. Y para eso, de nuevo, entonces nos apoyamos en una esfera gaussiana, que es esta esfera verde que aparece acá, de radio R minúscula. Por la simetría del problema, entonces sabemos que el campo eléctrico en cualquier punto de esta superficie verde va a estar dirigido de nuevo hacia afuera. Y calculamos el flujo eléctrico. Esfera gaussiana. Entonces, este cálculo lo vamos a hacer rápidamente porque podemos aplicar exactamente todos los criterios de simetría y pues sí, básicamente de simetría que hemos utilizado. Entonces, primero, cualquier punto en el que yo me pare aquí, el vector de área, este color casi no se ve, aquí el vector de área y el campo eléctrico son paralelos, siempre. Entonces, como el vector de área y el campo eléctrico son paralelos, yo puedo hacer esta simplificación. Siguiente, como todos los puntos de la esfera están a la misma distancia del centro de la esfera, yo puedo suponer que el campo eléctrico es uniforme, y entonces esto me va a permitir hacer la siguiente simplificación. Y finalmente, la última de las simplificaciones es que, o no simplificaciones, sino simplemente un resultado, que la integral de dA es la suma de las áreas de cada cuadrito, y eso me da el área superficial de la esfera, y entonces el resultado es este, que es el que ya habíamos visto anteriormente. Ahora viene la ley de Gauss, que es la que me dice que esto tiene que ser igual a la carga encerrada por la superficie gaussiana sobre epsilon 0. Ahora, la pregunta es, que no es tan obvia, ¿cuál es la carga encerrada? Y para hacer la carga encerrada, entonces lo que vamos a utilizar es la densidad. Bien, ¿cuánta carga hay encerrada en la superficie verde? Pues básicamente la cantidad de carga de la esfera roja que esté concentrada en este radio R. Y para eso pues utilizamos la densidad, y eso va a ser igual a la densidad multiplicada por el volumen de la esfera verde, que es 4/3 de pi por R al cubo. Ahora, si recordamos, vamos a recordar por acá lo que hemos hecho antes. La densidad de la esfera es 3Q sobre 4pi R cubo. Entonces vamos a poner este resultado aquí y vamos a decir listo. Esto es 3Q sobre 4pi R mayúscula al cubo multiplicado por 4/3 de pi R cubo, y pues entonces encontramos que la carga encerrada se puede escribir simplemente como la carga sobre R cubo minúscula sobre R cubo mayúscula. Y si reemplazamos esto aquí, entonces esto nos va a dar Q R cubo sobre epsilon 0, y despejando el campo eléctrico, entonces encontramos que eso nos va a dar 1 sobre 4pi epsilon 0. Eso lo recuperamos. Aquí aparece la carga, aquí aparece R y aquí aparece R cubo. Y este es entonces el campo eléctrico que produce una esfera uniformemente cargada en su interior. Es decir, este resultado solamente vale si el radio es más pequeño que el radio de la esfera. Bien.
¿Qué conclusiones tenemos? Fíjense, ¿qué pasa en el centro de la esfera? Pues como uno espera, por simetría, en el centro de la esfera todas las componentes de campo eléctrico se deben cancelar y efectivamente si R es igual a 0, el campo eléctrico es 0. Y esta dependencia, fíjense que aquí la variable es R, lo que quiere decir esto es que a medida que el campo eléctrico o a medida que nos alejamos del centro de la esfera, el campo eléctrico aumenta y aumenta de forma lineal. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente, si para la esfera yo hago una gráfica que me muestre el campo eléctrico en función de la distancia, entonces de R, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. El campo eléctrico arranca en 0, aumenta linealmente hasta que llegamos al borde de la esfera. Y fíjense que cuando llegamos al borde de la esfera, el campo eléctrico, si yo hago R igual a R grande, esto me da KQ sobre R cuadrado. Eso quiere decir que el campo eléctrico es una función continua y aquí en el borde cambia su forma a el de una carga puntual y empieza a caer con el cuadrado de la distancia. Entonces aquí esto es KQR sobre R cubo. Esta es la superficie de la esfera y esto es KQ sobre R cuadrado. Y este es entonces el campo eléctrico que produce una esfera maciza. Y fíjense que lo logramos calcular sin necesidad de recurrir a una sola integral. Estamos utilizando todo el tiempo solo ley de Gauss y criterios de simetría.